Hola, buenas noches a todos. Quiero agradecer a Carlos y a Hoffman por invitarme a hablar en este simposio. Quiero agradecerles a Tomás Borowinsky y a Carlos Hoffman. El tema de mi presentación de hoy es aumento de los sentidos o la máquina se convierte en una idea que hace arte. Vamos a empezar planteando una pregunta en general. ¿Cuál es la relación entre arte digital y su medio? Sabemos que el arte depende mucho de su medio, como nos han estado diciendo los historiadores y artistas desde hace siglos. También sabemos que los avances en la tecnología están cambiando los medios todo el tiempo y que esto no hace más que no acelerarse en el futuro. La relación entre arte digital y su medio, sin embargo, sigue sin ser cuestionada. En el futuro, los académicos podrían tener conferencias tituladas Arte digital en el arte de X, en la era de X, casi cada año, o incluso casi cada pocas semanas, esa X podría cambiar. Si esto es verdad, ¿cómo podemos entonces ocuparnos de la relación entre el arte digital y su medio? La especificidad de los medios es evidente, pero no nos dice mucho acerca del arte digital, solo nos vuelve una y otra vez al nominalismo del arte. Por ejemplo, la obra de arte cinética y la música computarizada creada en en las décadas de 1950 y 60 se ha perdido dado que no hay máquinas que la puedan reproducir. Lo mismo recordarán los discos flexibles que contenían una obra de arte digital de los años 80 serían difíciles de leer si uno no cuenta con la computadora adecuada, porque el arte digital depende tanto de su medio. Por eso casi siempre está muerto. La especificidad del medio es el nombre del cementerio. Si miramos hacia atrás, podemos ver muchos cadáveres del arte digital porque sus muertes son silenciosas, desaparecen en un agujero negro de información. Cuanto más rápido se desarrollan los medios, llegan más oscuro, más rápido se hace el camino hacia la muerte. Surgen nuevos medios y aparecen nuevas obras en el mismo dispositivo. Y este va a ser el destino de todo el arte digital. Para poder examinar la relación entre arte digital y su medio, tenemos que primero examinar la relación entre arte y el medio en general, en especial del arte desde el siglo XX. Podemos generalizar que en el arte moderno observamos un fenómeno. Esto quiere decir, el arte se resiste contra su medio y el límite impuesto sobre el medio. Y en este proceso el arte aumenta nuestros sentidos de manera tal que se revele a nosotros una nueva realidad. Esta realidad, en cuanto está más allá del límite de la comprensión convencional del arte, es de naturaleza espiritual y mística, una característica común que encontramos en pintores modernos desde Kazimir Malevich a Vasily Kandinsky. Si seguimos a Clement Greenberg, que el arte moderno comienza con Edouard Manet, es porque Manet se resistió al realismo académico y pintó una chatura que comenzó con lo que se conoce como impresionismo, como nos indicó Foucault en Manet y el objeto de la pintura. Y si Paul Cézanne se considera otro pionero del arte moderno, también es porque Cézanne siempre buscó una profundidad de ser en su tela, como Merleau-Ponty nos dijo en I Am Spirit. Este gesto de resistencia culmina en los ready-made de Marcel Duchamp, su fuente que actúa como escándalo y nueva posibilidad de arte al mismo tiempo. La obra de Duchamp se resiste al límite del medio y niega el concepto de arte. El arte no desaparece en la negación, en cambio el arte se agranda a través de la labor de Duchamp, es decir, su obra se ve aumentada. Por lo tanto, podemos entender que Duchamp sigue siendo uno de los pioneros del arte moderno y del arte conceptual. Como sugiere Joseph Kosuth, en Duchamp vemos
arte como idea y ya no vemos arte, como vemos, sí, en el caso de Ad Reinhardt. Kossuth indicó en su famoso ensayo Arte después de la filosofía y después, todo el arte después de Duchamp es conceptual por naturaleza, porque el arte solo existe conceptualmente. La pregunta de los artistas cuestionan la naturaleza del arte presentando nuevas propuestas en cuanto a la naturaleza del arte. Fin de la cita. El arte moderno preparó el terreno para el arte conceptual. Como sabemos, en 1964 Andy Warhol exhibió sus Brillo Boxes en la Galería Stable en la calle 74 en Nueva York, indicando el fin del arte moderno de acuerdo con el crítico de arte Arthur Danto. El arte conceptual es probablemente el amigo más íntimo de la filosofía desde Platón, quien, como sabemos, opone filosofía y arte. En el arte conceptual vemos otra forma de resistencia que se origina de la filosofía, pero también intenta ir más allá y ser su sucesora. El arte se alinea con la idea y la idea es lo que se desarrolla. La idea no se limita al lienzo y la idea se mueve en el tiempo y el espacio. La idea siempre es un éxtasis. En el sentido de Heidegger, una idea se convierte en máquina que hace el arte, como lo que escribió Sol Levitt en su famoso ensayo Párrafos sobre arte conceptual, en el sentido de que la idea construye y continúa construyendo la realidad del observador. La obra de arte ya no representa a un objeto o una idea, sino la máquina que se identifica con la idea que constantemente se actualiza. Entonces, ¿qué es una idea para el artista conceptual? No es la idea platónica, lo que significa que está en el otro mundo. Aunque los artistas conceptuales hayan estado inspirados por la filosofía del lenguaje, especialmente la de Alfred Jules Ayer, probablemente estén más cercanos a los idealistas, en especial Hegel, aunque tal vez de manera inconsciente. Esto tal vez se deba a que están todos preocupados con la idea y la idea no es una representación, sino un movimiento. Este movimiento es necesariamente recursivo, ya sea Cohen, una anécdota paradójica que podemos encontrar en Frank Stella, una tautología como en Kossuth o dialéctica. Para Hegel, el concepto se despliega de forma dialéctica en el tiempo hacia su universalidad y su naturaleza de concreto. Y la vida del concepto se denomina idea. Hegel se enfureció con su contemporáneo Wilhelm Krug y esto lo provocó, su contemporáneo lo provocó preguntándole si los idealistas podían deducir y distinguir un lápiz del pensamiento. Krug ve una oposición entre idea y forma y materia, mientras que Hegel insiste con el concepto Begriff, que es concreto y real. El arte conceptual puede haber sido una prueba material de esto. Podemos comparar la pintura abstracta de Malevich con las pinturas de Stella. El cuadrado negro de Malevich resiste al medio como representación de una realidad objetiva. Hasta el momento presente no hay intentos en la pintura sin un atributo de la vida real. La pintura era el lado estético de una cosa, pero nunca fue original y un fin en sí mismo. Al resistir al lienzo como un medio que describe una cosa, Malevich hace que la pintura en sí misma se objetivice. Él inventa una nueva forma de lenguaje, más íntima a la poesía y al sentimiento que al pensamiento racional y la realidad objetiva. En el mundo no objetivo, él dice, y acá voy a citar de Malevich:
que la supremacía ha abierto nuevas posibilidades al arte creativo por virtud del abandonamiento de las consideraciones prácticas, una sensación plástica que se muestra en el lienzo y que se lleva al espacio. El artista, el pintor, ya no se somete al lienzo, es decir, el plano de la pintura, y puede transferir sus composiciones del lienzo al espacio. En las pinturas de Stella vemos la reminiscencia de El cuadrado negro de Malevich, pero Sela establece las imágenes en movimiento. La idea se convierte en una máquina que produce constantemente la realidad a través de la intuición del espectador. El cuadrado negro se pone en movimiento recursivamente, y en este sentido es que podemos asociarlo con una máquina o un algoritmo actual. Esto es significativo para nuestra comprensión del arte digital y creo que está en cierta medida subestimado, porque el enunciado de que la idea se convierte en una máquina que hace el arte significa precisamente un proceso repetitivo de producción. Caso contrario, ¿por qué sería necesario comparar la idea con la máquina? En el abordaje de Malevich vemos esta lucha de sensación asignado a el lienzo y en el límite de tiempo y espacio del lienzo como medio. En Stella vemos la prioridad de sentimientos reemplazados por la idea que, al igual que una máquina, producen constantemente una realidad que va más allá del lienzo. Retrospectivamente sabemos que Stella ha sido considerada como precursor al arte de los sistemas y una forma inspirada por la cibernética y acuñada por Alloway, el crítico de arte, en 1966. También es a través de la obra de Stella que podemos pasar a la pregunta del arte digital. La diferencia entre el arte digital y la pintura u otras formas de arte análogo es que el medio del arte digital es digital en naturaleza, varía según distintos protocolos y niveles de abstracción, pero lo fundamental del medio es lo digital. ¿A qué nos referimos con lo digital? Generalmente pensamos en términos de ceros y unos. Sin embargo, esta representación binaria es solamente un nivel de abstracción que prefiero llamar un orden de magnitud. Por ejemplo, observemos un vaso de agua que consiste de miles de millones de partículas, pero cuando bebemos el agua no sentimos este rebote de las partículas en nuestra boca, más bien percibimos un líquido fresco e insaboro que ingresa por nuestra garganta. Probablemente más sentimos cuando estamos muy sedientos. La situación microfísica y fenomenológica se sitúan en distintos órdenes de magnitud. Si simplemente decimos que significa 0 y 1, entonces cometemos un error teórico. Viéndolo desde dos distintos órdenes de magnitud, podemos decir que venimos a vivir en un universo digital, porque todo es digital. Podemos encontrar ejemplos de estos en teorías tales como las de Edward Fredkin y la de Frederick Kittler. O podemos decir que lo digital no existe. Más bien experimentamos cosas como, por ejemplo, algunos filósofos post-heideggerianos como Graham Harman pueden llegar a decir. Sin embargo, cometemos un error ontológico si una dimensión es tomada como totalitaria o la totalidad. Como hemos establecido, el medio del arte digital ha cambiado dramáticamente desde la primera aparición de las computadoras, que dieron lugar a la música computarizada, al arte y el surgimiento de la red computarizada que nos da el arte neto de los 90. Pero ¿qué es lo que yace en el proceso genético de las tecnologías digitales? Tal vez podamos decir que en este proceso existe la tendencia general hacia la materialización, es decir, aquello que no está considerado como algo inmaterial no puede ser capturado, materializado y manipulado por dispositivos computacionales. Repito, esto se considera inmaterial y ahora puede ser capturado, materializado y manipulado por dispositivos computacionales. Este proceso general crea nuevas dimensiones temporales y espaciales para la creación de artes.
En términos de la dimensión temporal, sabemos que el fonógrafo y el cinematógrafo al final del siglo XIX y comienzos del siglo XX introdujeron medios basados en el tiempo que se destacaron en gran contraste a la pintura y la fotografía. Estos medios permitieron una repetición exacta que también producía una experiencia que ya no estaba condicionada por un tiempo y espacio único. Esta repetición del tiempo sigue siendo en sí misma lineal, equivale a decir, es un dispositivo que registra tanto el fonógrafo como el cinematógrafo, introducen un tiempo lineal que es repetible. La tecnología digital fragmenta esta temporalidad lineal, haciendo que cada sonido e imagen se convierta en granos. Por ejemplo, sabemos que con la tecnología digital es posible dividir un segundo de sonido en lo que es en un microsonido, cada uno de milisegundos, como lo hacen los músicos Curtis Rhodes y Yanis Xenakis, y han demostrado ellos en la síntesis granular, que abre una nueva relación a lo que es la experiencia humana indivisible. Por ejemplo, no tendré la capacidad de percibir el milisegundo como un sonido individual, sino más bien como el todo que ya está sintetizado. Como dice Gottfried Wilhelm Leibniz, cuando nosotros escuchamos el rugido del océano, no percibimos las percepciones pequeñas de la ola, sino más bien una síntesis. Podemos escrutinar la percepción en todo caso entre estos dos órdenes de magnitud, es decir, entre lo micro y lo fenomenológico. Algunas relaciones interobjetivas se establecen a través de la tecnología digital que pueden exhibirse visualmente. No puedo interobjetivar las relaciones, pero sí las llamo relaciones interobjetivos porque son independientes de la asociación de la mente humana. Es una materialización constante de relaciones que se descubren de acuerdo a nuevas epistemologías y tecnologías. Un algoritmo no es una receta, porque una receta es una instrucción lineal. Corte la zanahoria, sazónela, póngala en el horno. Un algoritmo puede ser lineal, pero lo que lo hace poderoso no es su linealidad, sino más precisamente la recursividad. Y acá tenemos la recursividad que puede verse que es el tema de un libro que yo publiqué en el año 2019. Y creo que va a traducirse al español en octubre. Esta recursividad puede identificarse en la función recursiva general de Gödel, en la que los fundamentos teóricos de la computación actual se ven. El algoritmo toma control sobre la idea del arte conceptual y esto es precisamente lo que hace necesario para reflejarse en la relación entre ellas. El arte digital ya no tiene la tarea de Malevich o de Stella, más bien es capaz de producir una realidad material por los datos y que puede ser transformada en una existencia física a través de la impresión 3D. Hoy tal vez Hegel podría responder orgullosamente a la crítica de Krug, haciendo una impresión en 3D de un lápiz o una lapicera. Marshall McLuhan una vez dijo que el medio es el mensaje, y lo es. Siempre hemos ignorado al medio y nos hemos concentrado en el mensaje, sin darnos cuenta de que el medio probablemente tenga más significancia. Este enfoque en el medio abre una nueva disciplina en el siglo XX, estudio de los medios y filosofía de los medios, la conceptualización de los medios como la extensión del sistema nervioso central o la tecnología en general como la extensión del cuerpo. Era una tarea para el siglo XX. No nos lleva demasiado tiempo todavía en la existencia actual y todavía no toca la pregunta del arte. Entonces, hagamos una pregunta más. ¿Cómo el arte digital puede resistir a su medio? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de resistencia? Y entonces acá llegamos a la parte final de mi charla.
Jean-François Lyotard, después de su exhibición legendaria Les Immatériels en 1985, que podemos llamar una exhibición postmoderna, sugiere al artista Philippe Parreno, el artista francés, que estaba pensando de organizar una secuela a Les Immatériels intitulada La Résistance, la resistencia. No se hizo hasta por la muerte de Lyotard en 1985. Sin embargo, creo que esto estaba en contra de los límites de los medios digitales. Ve la hegemonía de la tecnología digital como convirtiendo a los individuos como ingresos a la base de datos y la gobernanza como una tecnocracia, que para Lyotard está mejor demostrada por la teoría de los sistemas de Luhmann. Hoy el medio se convierte en algo más hegemónico y es algo que no encontramos dentro del lienzo, porque el lienzo nunca se ha convertido en hegemónico más allá de la pintura. Hoy el medio en el que el arte digital encuentra su existencia no pertenece a los académicos del arte o a los museos, a las galerías, sino más bien a la industria. La información digital en sus canales, en los distintos dominios que antes no estaban relacionados, ahora convergen, porque hoy no podemos distinguir fácilmente las actividades artísticas de la especulación financiera y el entretenimiento, especialmente aquellas que personifican experiencias de inmersión que crean puntos de turismo especulativos. Si el arte digital merece el nombre de arte y no simplemente algo artesanal, es porque la comparación con las artesanías, la obra de arte siempre es algo en progreso, como Aristóteles llama, energía. Pero ¿qué hay en la obra de arte? Es aquello que abre lo que está cerrado. Lo que está cerrado siempre está cerrado por su medio, porque el medio en sí mismo y el uso convencional del medio imponen un límite a la obra en sí misma. Una obra de arte no existe, no puede existir sin su medio. Sin embargo, para resistir al medio, o resistir el medio no equivale a abolerlo. Malevich no destruyó al lienzo, ni los surrealistas destruyeron el cine, más bien se abrieron a nuevos abordajes a la pintura y a la filmografía. Resistir los medios implica el agrandamiento que nos abre una nueva realidad. Podemos recordar lo que Paul Klee dice en sus notas: el arte es lo que hace que lo invisible sea visible. El arte visual, de hecho, hace que lo invisible sea visible, ya que lo invisible no pertenece al reino de la visión. Pero la tarea del arte para Klee reside precisamente en reposar en lo invisible. Lo invisible no está representado como tal porque lo invisible sea atraído por lo visible, que el pintor pueda pintar sobre el lienzo. Yo tiendo a refrasear el enunciado de Click con respecto a la tarea del arte, como que el arte es aquello que hace que lo invisible sea visible. Y acá tenemos la tesis de mi último libro, Arte y Cosmotécnicas, porque en realidad lo que es sensible no se limita a la visión, y lo refraseo como que el arte es lo que hace que lo invisible sea sensible. Lo sensible también está presente en otros reinos, tales como la audición, el tacto, el olfato y el gusto, los 5 sentidos que Aristóteles ya había establecido en De Anima. Uno puede contender que hay muchos órganos sensoriales de los que pudo describir Aristóteles, pero este no es el punto, porque el aumento de los sentidos que encontramos en una obra de arte no es la extensión de nuestros órganos sensoriales, es decir, no es que podamos ver 1 kilómetro más lejos o escuchar un sonido 2 kilómetros más lejos de nosotros, por ejemplo. Por el contrario, el aumento de los sentidos es el aumento que nos abre a un nivel superior de realidad, hacia aquello que está abierto. Los modernos ya no vemos en la apertura como sí lo hacen los animales. Rainer Maria Rilke dice al principio de The Eighth Elegy, y cito: todas las criaturas ven
al afuera con todos sus ojos, pero nuestros ojos están hacia adentro. Realmente no vemos, estamos atrapados tratando de salir a la libertad. El intento de abrirnos es precisamente una forma de resistencia, una resistencia contra su medio y los límites impuestos sobre él. Tal resistencia no es una negación, sino una apertura a nuevos caminos hacia la verdad. Hoy, a través del uso de la realidad aumentada y la realidad virtual en el arte, nuestros sentidos pueden ser aumentados. Nietzsche encuentra esta posibilidad en la tragedia griega, en donde la intoxicación Rausch para él es tal medio. El aumento de los sentidos permite que el arte vuelva a lo que es la racional científica y llegar a un reino superior. Por eso queremos recordar lo dicho por Nietzsche en 1872, en su Birth of Strategy. No quiero suprimir completamente lo desagradable que ahora me parece, como lo ajeno se para frente a mí después de 16 años. Antes de un ojo que es más viejo, cientos de veces más fastidioso, pero no más frío. Un ojo que no será menos preparado para resolver la tarea que el libro Audaz intenta hacer por primera vez, buscar ciencia bajo la óptica del artista y el arte bajo la óptica de la vida. Nietzsche devuelve a la ciencia a una realidad más amplia que se llama arte o creación artística y devuelve el arte a una realidad más amplia que se llama vida. La vida acá no implica biología, sino la vitalidad que nos permite sobreponernos al medio, a saber, la creatividad. Resistir la racionalidad científica significa transformarla en vez de simplemente ser útil a ella. Significa que la ciencia se convierta extraña a sí misma de manera tal que tendremos que volverla sobre sí misma para que pueda adquirir una nueva finalidad. Podemos concluir que el arte en relación con su medio consiste en resistencia contra los límites impuestos sobre el medio y la instrumentalidad del medio en sí mismo. Sin embargo, esta resistencia solo puede ocurrir a través de su instrumentalidad. Lo que está en pregunta o en cuestión no es la especificidad del medio, sino más bien todo lo contrario. En otras palabras, la materialización del espíritu que tratamos de entender por encima no es contingente, por el contrario, es necesario. El arte hace que tal necesidad sea contingente antes de convertirla en una necesidad nuevamente. La negación de la negación no produce la misma materialización del espíritu, sino más bien una espiritualización de la materia. Con esto dejo mi disertación. Muchas gracias por su atención.